Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy vamos a estar viendo un video más que interesante. En esta oportunidad vamos a estar analizando en profundidad los equipos de pesca con mosca. Voy a estar hablando un poco de muchas consultas que me hicieron en el canal en cuanto a los equipos que yo tengo y la forma en las cuales lo utilizo. Voy a estar hablando de acuerdo al equipo que nosotros utilicemos, los lugares que vamos a poder visitar para pescar y el tipo de pesca que vamos a poder hacer. Este video es más que interesante para todos aquellos que se están iniciando en la pesca con mosca y muchas veces tienen dudas en cuanto a los equipos que hay para realizar esta actividad. No te muevas de ahí, vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Bienvenidos nuevamente, ahora sí vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Antes de ingresar de lleno en el tema, quiero aprovechar para decirles que la gente de Interpesca se ha comunicado con nosotros y nos ha brindado un beneficio espectacular para todos los suscriptores del canal. Este beneficio ahora se los voy a contar en detalle, pero antes quiero comentarles de qué se trata Interpesca. Interpesca es una página de internet que se dedica a comercializar productos de pesca, a darle la posibilidad a todo aquel que tenga productos que quiera vender o comprar, hacerlo a través de esta página. Esta página no cobra comisiones y no hay intermediarios, o sea, directamente lo que hace es conectar al vendedor con el comprador y hacerlo de una forma muy sencilla. Para poder utilizar esta página podés ingresar en interpesca.com.ar. Allí vas a encontrar todo lo que yo te estoy comentando. Esta página que se dedica precisamente a darte la posibilidad a vos de vender aquellos artículos de pesca que no utilizás. Y en el caso de tener artículos que quieras comprar, también los podés buscar a precios increíbles. Algunos beneficios que nos van a dar a nosotros puntualmente por precisamente pertenecer al canal va a ser a que todos aquellos que quieran vender o comprar artículos en interpesca.com.ar pueden hacerlo. Aquellos que vendan pueden publicar 6 fotos sin cargo durante un mes. Esto lo van a poder hacer de la siguiente manera. Van a ingresar en la página, van a poner sus datos, van a hacerse una cuenta dentro de la página y a la hora de publicar aquel artículo que quieran vender, directamente les va a dar la opción de poner un cupón de descuento. Dentro del cupón de descuento lo que van a poner va a ser la palabra Interpesca 100 en mayúscula, todo en mayúscula. Les vuelvo a repetir, lo que van a poner a la hora de poner las fotos, elegir 6 fotos para publicar sus artículos y a la hora de publicar ese artículo van a poner el código Interpesca 100. Eso les va a permitir publicar estas fotos sin costo durante 30 días. Es sin cargo para todos los suscriptores del canal. Todo lo que quieran comprar y vender pueden hacerlo a través de la página. La página no cobra comisiones por venta ni por compra y tampoco hay intermediarios, lo que hace que la venta y la compra de artículos dentro de esta página sea mucho más cómoda y mucho más barato a la hora de hacer este tipo de operaciones. Van a encontrar todo tipo de artículos. Aquellas personas que tengan empresas y que quieran participar también dentro de lo que es Interpesca pueden hacerlo. Les vuelvo a repetir, la página es interpesca.com.ar. Pueden ingresar en este momento y sacarse la duda de todo lo que les acabo de contar y también vender aquellos artículos que no utilizan o que en realidad tienen ganas de comercializarlos y no saben de qué manera. Es muy sencillo, muy fácil. Cualquier consulta que tengan también pueden preguntarme a mí aquí debajo en los comentarios. Una vez hecha esta aclaración, voy a invitar ahora sí a todos a meternos de lleno en el tema de hoy, en cuanto a equipos de pesca con mosca. Ahora sí quiero aprovechar para compartir con ustedes algunos de los equipos que yo utilizo para salir a pescar y que muchos me preguntaron en el canal qué equipos utilizaba y en qué situaciones los utilizaba. Este punto lo vamos a analizar en detalle ahora. El primer equipo que quiero compartir y mostrarles a ustedes es este que tengo aquí en mi mano. Es un equipo número 4. Es una caña chica, es una caña pequeña que yo utilizo por lo general para pescar arroyos y ríos pequeños. Este equipo 4 tiene una caña precisamente que es de acción media, lo que quiere decir que la caña tiene toda la flexibilidad o la mayor flexibilidad aproximadamente a la mitad de la caña. Esa flexibilidad es lo que hace que la acción de la caña sea una acción media. También a tener en cuenta que esta caña tiene una altura de 7.6 pies. Es una caña bastante chica en relación a otras cañas y es una caña de 4 tramos. Es una caña precisamente de 4 piezas que forman lo que es la caña total. Esta caña es la que yo utilizo principalmente para pescar, como les decía, arroyos pequeños y ríos pequeños. Esta caña es una caña que tiene mucha sensibilidad y gran presentación. Al ser un equipo tan chico, lo que hace precisamente es permitirnos a nosotros lograr buenas presentaciones. No nos va a permitir lograr grandes distancias y tampoco nos va a permitir lograr cruzar de repente un río o pescar un río caudaloso y profundo. No, este equipo principalmente lo vamos a poder utilizar, igual que un equipo número 2, un equipo número 3, para pescar arroyos pequeños y ríos pequeños. Eso es lo ideal. Este equipo principalmente lo utilizo con un reel, que les voy a mostrar acá, que es un reel número 5.
Este reel lo utilizo tanto en este equipo número 4 como en el próximo equipo que les voy a mostrar, que es un número 5. Lo bueno de esto es que solo comprando un reel, una línea número 5 y todo el equipito armado para un número 5 lo puedo utilizar tanto en el equipo número 4 como en el equipo número 5. La diferencia va a ser de que en el equipo número 4, al ser una línea para equipo número 5, es un poquito más pesada de lo que el equipo en realidad llevaría para estar balanceado. Pero eso me permite lograr sacar la línea con mucha facilidad y también lograr buenas distancias. También me va a permitir poder poner la mosca en realidad donde yo quiero con mucha facilidad. Este es un punto importante que quería analizar con ustedes, que muchos me habían preguntado. Yo teniendo este reel número 5 y utilizándolo en el equipo número 4, a la hora de cambiar el equipo y pescar un río quizás un poco más caudaloso o un arroyo más grande, lo que voy a hacer va a ser utilizar el mismo reel y la línea en el equipo número 5, que por ejemplo es este que yo tengo aquí. Esta es una caña número 5, es una caña de 4 tramos de 9 pies de largo. Esta caña es de acción de punta, es una acción mucho más rápida. Lo que quiere decir que la flexibilidad de la caña va a estar más dada cerca de la punta de la caña. Esta caña sí ya podemos pescar ríos más caudalosos y arroyos más grandes. Incluso podemos pescar algún lago y laguna. Con esta caña vamos a lograr sí mayores distancias. No quizás vamos a lograr grandes presentaciones como posiblemente con equipos más chicos, pero sí vamos a lograr grandes distancias y obviamente nos va a permitir capturas más grandes. Nos va a permitir pelear y luchar peces más grandes. Este equipo número 5 que yo les muestro acá, lo voy a utilizar también con este reel número 5 y con la línea que tiene este reel, que también es para número 5, para una caña número 5. La línea que está puesta acá es una línea de flote. También tengo en este mismo reel lo que sería un cassette con una línea de hundimiento. Esto me permite utilizar esta línea de hundimiento y esta línea de flote en este equipo número 5. La línea de hundimiento no la voy a utilizar prácticamente nunca en equipos más pequeños, en equipo número 4, en equipo número 3, en equipos número 2. No las voy a utilizar porque en esos equipos no se utiliza línea de hundimiento. Por lo general vamos a hacer pescas en arroyos y ríos pequeños, como les comentaba, y lo que vamos a utilizar van a ser líneas de flote. Como les mencionaba, la línea de hundimiento la vamos a utilizar en el equipo número 5, ya pescando otros ámbitos de pesca, como por ejemplo lagos y lagunas. Ahí sí voy a utilizar lo que es la línea de hundimiento y mi recomendación es que ustedes lo hagan también. Es el tipo de pesca que yo realizo. Y lo que estoy hablando es mi recomendación para ustedes a la hora de salir a pescar, de acuerdo a los equipos que ustedes tengan. Ahora, si van a pescar ríos muy caudalosos y muy profundos con un equipo número 5, también van a utilizar lo que es la línea de hundimiento. Es fundamental tener una línea de hundimiento para lograr profundidad, buscar los peces abajo y también lograr distancias a la hora de tener condiciones adversas en el lanzamiento. Muy bien, ahora el último equipo que quiero analizar con ustedes es este equipo que tengo acá. Es un equipo número 8. Es un equipo ya más grande, es una caña de acción de punta de 4 tramos y de 9 pies. Esta caña la utilizo principalmente para pescar lo que son ríos muy caudalosos, anchos, lagos y lagunas, lugares en los que posiblemente las capturas sean grandes y también necesite lograr grandes distancias, con condiciones adversas de viento, por ejemplo. Este equipo principalmente lo utilizo obviamente con un reel y líneas número 8. Este combo lo compré entero, lo que quiere decir de que este es un equipo que venía lo que es la caña, el reel, la línea, el backing que venía puesto en el reel y el líder conectado ya a la línea, venía armado directamente para usar. Lo único que hice en este equipo fue comprarle al reel un spool para poder ponerle una línea de hundimiento que precisamente utilizo para pescar también en estos lugares. Estos equipos más grandes, ya equipos 8, 9 o 10, los vamos a utilizar principalmente, o yo los utilizo principalmente, en estos lugares de pesca como les mencionaba, lo que son los lagos, lagunas y ríos muy caudalosos y profundos. En condiciones adversas en cuanto a las condiciones del clima, por ejemplo lluvia, vientos fuertes, en esas condiciones utilizo este equipo. Allí es donde mayor uso le voy a dar. A tener en cuenta algunos detalles de este equipo. En cuanto al equipo número 8, lo ideal no es utilizarlo en ríos pequeños o en arroyos pequeños. ¿Por qué? Porque en estos lugares posiblemente las capturas o los peces que se encuentran en esos lugares son peces pequeños y en estos equipos prácticamente no vamos a sentir nada a la hora de pescarlos.
pero sí vamos a tener grandes resultados cuando busquemos capturas grandes o pesquemos lugares que tienen otras condiciones, como mencionaba, ríos grandes y caudalosos como por ejemplo en el Limay. En estos ríos sí vamos a encontrar peces grandes y las capturas van a exigir equipos más pesados, más grandes, como por ejemplo este equipo número 8. Ahora lo que voy a compartir con ustedes va a ser mostrarles el reel del equipo número 8, para que noten la diferencia en cuanto al tamaño y obviamente a las características técnicas que tiene este reel, a diferencia de un reel más pequeño, en cuanto al freno y en cuanto a las trabas que tiene a la hora de poder pelear capturas mucho más grandes. Este reel, como pueden observar, es mucho más grande. Es un reel de otras dimensiones y en este momento tengo puesto el spool con la línea de hundimiento, que es mayormente lo que yo utilizo en lagos y lagunas con este equipo. A tener en cuenta este detalle, que muchas veces me preguntaron si podíamos utilizar líneas de hundimiento en diferentes equipos o en equipos más pequeños. Si el video te resultó interesante hasta este punto, te voy a invitar a que te suscribas al canal. Súmate al canal. Es muy fácil y no te cuesta nada. Te vas al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y de esa manera ya estás suscripto. No te olvides también presionar la campanita azul para que te avise todas las semanas en el momento justo en el que sacamos videos nuevos. Sin más invitaciones, seguimos en el video. Ahora quiero hacerles una invitación a todos aquellos que están armando su primer equipo de pesca con mosca. La invitación es que ingresen en la página interpesca.com.ar. En este sitio van a poder encontrar todos los artículos necesarios para armar su primer equipo y teniendo en cuenta estos detalles que yo les comentaba recién, van a poder lograr obtener mejores resultados de acuerdo al lugar de pesca que ustedes vayan a visitar. Les repito, ingresen a interpesca.com.ar. No se olviden utilizar a aquellas personas que vayan a vender artículos en esta página el código de promoción que tienen los suscriptores de este canal, que es Interpesca 100. Ingresando ese código van a poder poner 6 fotos sin cargo durante un mes. Así que no te pierdas la posibilidad e ingresá a interpesca.com.ar y volcá los productos que ya no utilizás o que quieras vender. Ahora quería aprovechar con ustedes a comentarles algo que fue consulta de muchos suscriptores en la semana y que precisamente genera muchas dudas a la hora de salir a pescar. Me preguntaron qué tipo de mosca o qué tamaño de mosca pueden utilizar de acuerdo al equipo de pesca que van a pescar. Esto es una duda muy común entre todos los pescadores y yo les voy a explicar qué es lo que yo hago a la hora de salir a pescar. Tomo el número de anzuelo en el que está atado la mosca y lo divido por 4. A ese número le sumo 1 y ese es el número de líder o tippet que vamos a tener que utilizar de acuerdo a ese anzuelo que le vamos a poner. ¿A qué me refiero con esto? Para aclarar la idea. Si nosotros estamos pescando con un anzuelo número 8, lo que hacemos es dividirlo en 4. Lo que nos va a dar es un número 2. A ese número 2 le vamos a sumar 1 y nos va a dar un número 3. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar esa mosca atada en un anzuelo número 8 con un líder o un tippet 3X. Precisamente esa es la fórmula. La repito para aquellos que no la entendieron. Si nosotros estamos pescando con un anzuelo o vamos a utilizar un anzuelo o una mosca atada en anzuelo número 8, lo que vamos a hacer va a ser dividir el número del anzuelo en 4. Eso nos va a dar un número 2. A ese número 2 le vamos a sumar un 1 y ese va a ser el número de líder o de tippet que vamos a tener que atar esa mosca. Precisamente es un 3X. Si tenés dudas en cuanto a los líderes y tippet que tenés que utilizar, yo te voy a dejar un video aquí arriba que te va a sacar todas las dudas que tenga en cuanto a líder y tippet. Es fundamental que lo tengas en cuenta y trata de ver este video. Te va a sacar todas las dudas que puedas tener en cuanto a este componente del equipo de pesca con mosca. Muy bien, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo puedes hacer justo acá debajo en los comentarios. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas en el momento en el que yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te va a avisar en el momento justo en el que salen videos todas las semanas. Sin más invitaciones, nos vemos la semana que viene con un nuevo video.